Hola de nuevo. Hoy día continuamos con las migraciones. Ya en serio, digamos. El video pasado, como se suponía, íbamos a empezar, pero nos quedamos más configurando el backend, probándolo y compartiendo el repositorio en GitHub. ¿Ya? Así que hoy día, de verdad, entre comillas, vamos a empezar con las migraciones. ¿Ya? Entonces, lo mismo de todos los días. Vamos a entonces considerar la tarea de las migraciones y sus subtareas, que serían esta y esta. ¿Ya? Con todas esas. ¿Vale? Se supone que esta es la principal y vamos a ir de la más fácil a la más difícil, digamos. Lo más fácil en términos de campos sería métodos de pago. Ya, hagamos un repaso. Métodos de pago, dijimos, iba a tener... ¿dónde está el texto? No veo el texto. Ah, porque no está en las migraciones, está en el modelo en sí. Lo que ya definimos como modelo era que iba a tener un identificador, un usuario creador y un nombre. Solamente eso. ¿Ya? Vale, entonces nos vamos al código. Esto será bananzas. Dejamos hecho entonces el... Así quedó entonces el código en el video pasado. No tiene más detalles. Y respecto a las migraciones, vamos a ir a leer a la documentación oficial. Migraciones. Y en la documentación oficial entonces dice esto. Bueno, a ver, ¿cuáles son los comandos que tenemos? Primero vamos a ocupar la herramienta de DrizzleKit, que la descargamos el video pasado. Y tenemos estas opciones: migrar, generar, enviar o traer. ¿Ya? Vamos a crear una migración, vamos a generar esa migración, la vamos a enviar a nuestro servidor, o si es que estamos empezando desde una base de datos, la vamos a traer de nuestro servidor. Ya sea la operación contraria. El push se entiende que yo escribí el código para la migración y ahora lo voy a enviar a mi base de datos. Y el bool es la operación inversa. En mi base de datos ya están creadas las tablas y yo quiero crear los archivos de programación, digamos, ya el código. Ok, ¿y qué más me dice? Bueno, esto es el detalle tal cual. Y acá tenemos un vistazo de lo que queremos. Entonces, por ejemplo, en este caso, y de hecho se da parecido con la tabla de usuarios que vamos a ver más adelante, así es como se ve la base de datos y así es como lo vamos a definir nosotros. En el fondo es, creo un objeto, bueno, es una constante, pero creo un objeto que va a hacer relación a la tabla usuarios. Este es el nombre que tiene la tabla en la base de datos, no la referencia que nosotros vamos a darle en el código. ¿Ya? Y ese objeto como tal va a tener, en este caso, tres propiedades o tres atributos: el ID, el nombre y un email. ¿Qué más me dice? Bueno, P hace referencia al objeto en sí. Ya, acá podemos darle el nombre que queramos. Pero dice que va a ser un serial. Ya, en el video de la base de datos les comenté que el tipo de dato serial era propio de PostgreSQL. ¿Ya? Y en el fondo es una abreviación o un atajo para no tener que escribir que es un integer, que es autoincremental, ¿ya? Y que además es una llave primaria. O sea, perdón, una identidad, no una llave primaria. ¿Ya? Entonces todo eso se entiende como serial. Y además le estamos diciendo que a ese campo lo vamos a crear como, o lo vamos a definir como la llave primaria. En el caso del nombre va a ser un texto, y en el caso del email también va a ser un texto, pero ese texto va a ser único, ¿ya? Que es lo que vimos también en la tabla de usuarios cuando definimos el modelo. Eso mismo entonces sería para nosotros, ¿ya? Entonces vamos a trabajar siguiendo este formato. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nos devolvemos a nuestro dato, o sea, perdón, nos devolvemos a nuestro código y vamos a crear bajo src, que es donde van a estar la carpeta, donde van a estar los códigos, vamos a crear la carpeta para base de datos. Entonces, bajo la carpeta src, que es donde va a quedar nuestro código, vamos a crear una carpeta para la relación de la base de datos. Entonces, lo voy a llamar database. Podría ser DB o base de datos, como ustedes quieran. Database, ¿vale? Es la carpeta. Y en esta carpeta entonces yo voy a crear las migraciones. Bueno, voy a crear en realidad no las migraciones, voy a crear los objetos que van a hacer la relación a la tabla en la base de datos. ¿Ya? Más que la migración en sí.
Entonces en la carpeta database voy a crear además otra carpeta que va a representar los esquemas, ¿ya? Esquema. Así se llama, o así se le llama al objeto en sí que hace la relación con la tabla, la base de datos. Y aquí voy a crear entonces mi primer objeto, que para nosotros, según seguimos en el orden, es métodos de pago. Ok, entonces payment method.esquema. Esto ya es el nombre que uno le dé al archivo, no es tan relevante. Yo lo hago de esta manera para ordenarme y saber qué es qué. Ya, porque después voy a tener el servicio para los métodos de pago, el repositorio para los métodos de pago, las rutas para el método de pago. Entonces, agregándole el apellido, digamos, esquema, y como yo identifico qué es qué. Vale, lo quiero agregar a Git, sí. Ah, eso faltó. Faltó crear la rama en Git. Ya nos devolvemos entonces al tablero. Migraciones iniciales es quien va a tener quien va a crear la rama. Recuerden que el video pasado vimos el concepto de tronco, de rama, ¿ya? Entonces vamos a crear una nueva rama, create branch, que va a tener, o que se va a llamar migraciones iniciales. La vamos a sacar desde main. En el video pasado creamos la rama de 36, o sea, la rama asociada al issue 36 o a la tarea 36, ¿ya? Pero no queremos sacar una rama de otra rama. ¿Por qué no? Porque la rama 36 ya la unimos al tronco, ¿ya? Entonces en ese caso nos vamos a sacar directo desde el tronco. Entonces main y create branch. Listo, estamos ok. Ya se creó la rama en GitHub. Me devuelvo las migraciones iniciales. Ahí. ¿Vale? Y ahora para que mi código sepa que hay un cambio, en mi IDE voy aquí y hago un fetch, que era lo mismo que nos mostró recién la documentación. Con esto voy a traer los datos, ok, migraciones iniciales, ok, y en migraciones iniciales entonces clic derecho, checkout. Y listo. Ahora mi rama local, o donde yo estoy trabajando localmente, es la rama 8. Ya, ahora podemos seguir. Vale, ahora que tengo el esquema, vamos a seguir entonces con la documentación que nos da Drizzle. Vamos a importar desde esta librería, que fue lo que instalamos en el video pasado, vamos a traer los tipos de datos de PG. PG es Postgres, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí y vamos a crear entonces, en este caso es una constante de usuarios, pero para nosotros que estamos trabajando con los métodos de pago, sport_const payment method, puede ser esquema o el nombre que uno como le quiere dar. Yo le voy a dejar payment method porque ya sé que es un esquema. Y esto entonces va a ser igual a, ¿y de dónde voy a sacar la información? En este caso estoy haciendo alusión a P. A mí en realidad no me gusta trabajar de esta forma por un tema de gustos personales. Yo importo directamente PG. Entonces digo que payment method va a ser una PG table. Le doy enter, le digo que de dónde lo voy a sacar, PG core. Y listo, ya me queda asociado. ¿Cuál tabla? Y acá el nombre cosa cada uno. Como para diferenciar qué estamos sacando de la base de datos y qué estamos sacando del código, voy a trabajar con que mi código esté en inglés y mi base de datos, las tablas, las columnas, estén en castellano. ¿Ya? Más que todo para que sea más visual la diferenciación de un lado y otro. Entonces, mi tabla se va a llamar método pago. No le agrego el D porque método pago. Y ahora tenemos que crear la definición en sí del objeto. Entonces, volvamos a nuestro modelo, que era métodos de pago. Y dice, un identificador, un usuario creador y un nombre. No, lo voy a copiar. Y mejor lo tiro para acá. Y esto lo tiro para acá. Listo, entonces, los campos. Dijimos que los campos son ID, son usuario creador, user y nombre, name. Ya, eso por lo bajo. Ahora, ID por identificador. No voy a escribir algo más elaborado. Con ID se entiende que es el identificador. ¿ID qué es? Según el modelo, es un número. Ahora, lo que vimos en esa clase es que el hecho de que tuviera el gato significaba que era una identidad, un identity. Y los identities son autoincrementales por lo general cuando estamos hablando de números. ¿Ya? Entonces, si bien es un int, recuerden que
en ese video, cuando hicimos el repaso de las bases de datos y los tipos de datos, yo les mencioné que el serial, o el tipo de datos serial, era una abreviación, entre comillas, o un atajo, para no tener que escribir, este es un dato integer autoincremental. ¿Ya? Se entiende que va a ser un integer y además va a ser autoincremental. Entonces, el tipo de dato va a ser serial. Lo importamos. ¿Y a quién va a hacer alusión? En la base de datos, ID. ¿Listo? Se va a llamar igual. Es lo mismo, es el mismo campo. Y además le decimos que es la llave primaria. ID, el atributo ID del modelo payment method va a ser de tipo serial, o sea, integer autoincremental, haciendo alusión a la columna ID en la tabla métodos pago. Y va a ser una llave primaria. Vale. User puede ser username o puede ser user-id, ahí es cosa de cada uno. User va a ser ¿de qué tipo? Según lo definimos acá, también va a ser un integer, pero en este caso es un integer, no es un serial. Ya porque no puede ser autoincremental, va a estar asociado al identificador de un usuario. Y ese identificador del usuario, en la tabla usuario, puede que sea autoincremental. ¿Ya? Pero en mi tabla métodos de pago, yo que hago alusión a, no puedo. ¿Ya? No puedo ser serial. Ahora estoy viendo que la tabla la llamamos como métodos de guión bajo de pago. Entonces lo vamos a dejar acá. Métodos de pago. Solamente para seguir el modelo que nosotros mismos definimos. ¿Ya? Vale, entonces quedamos con que iba a ser un número integer, de donde pgcore, haciendo alusión a qué, a usuario-id, id. Bueno, y ya que se llama parecido, podemos dejar como user id. ¿Ya? Ok, va a ser un integer. Listo. Puede ser, según lo que dijimos esa vez, ¿puede ser un valor nulo? No, no puede. No puede, por lo tanto, not null. El campo no puede ser nulo. ¿Ya? Porque no puedo tener un método de pago. Recuerden que dijimos que nuestra aplicación soporta distintos usuarios. Mis métodos de pago no son los mismos que los métodos de pago del usuario Juanito. Por lo tanto, no puede existir un método de pago que esté asociado a nadie. ¿Ya? A eso se entiende con que no permite valores nulos. Y bueno, el name o el método, como definimos en el modelo, método, va a ser un texto. Bueno, en este caso, así es como lo define el modelo, pero para nosotros esto es un varchar. Varchar, un arreglo de caracteres. Un arreglo, recuerden, lo vimos muchos videos atrás. Los arreglos son una serie de caracteres o de letras y números. Ya eso se entiende. Aquí hace a relación a método. ¿Vale? Y con eso entonces ya tenemos nuestro diseño básico. Ahora, también podemos definir largos. ¿A qué me refiero con largos? Por ejemplo, en el caso de los números no aplica. Ya, pero en el caso de los varchar o de los arreglos de caracteres, se entiende que yo puedo tener un largo de caracteres. Por ejemplo, si yo creo un campo que tenga como máximo 5 letras o 5 caracteres, en mi caso Mario, M-A-R-I-O, ok, estoy dentro del rango. Un nombre corto, Juan, J-U-A-N, me sobra un espacio, ok, también pasa. Un nombre más corto, Ana, A-N-A, también me siguen sobrando espacios. Pero ¿qué pasa si yo escribo el nombre de una persona con Alberto, por ejemplo? A-L-B-E-R, Albert, y me faltó la T y la O, me quedé corto, ¿ya? A eso se le llama darle un tamaño al varchar en este caso. Bueno, ¿cómo definimos eso? Agregamos a la función un segundo parámetro, que en este caso es len, de largo, y podemos definir que el largo de nuestro método no pase, por ejemplo, los 15 caracteres, ¿ya? Es como para ir agregándole cosas. Y bueno, tampoco puede ser nulo este caso, porque tendría un método de pago sin una descripción, sin un nombre. Entonces no voy a saber qué estoy escribiendo, obviamente. ¿Ya? A eso se refiere con método. Vale, tenemos los métodos de pago. Agreguemos otro. Método de pago, entonces en teoría ya está ok. Vamos a dejar ahí hasta que carguemos la rama.
Vamos con categoría. Categoría sigue siendo simple. Categoría está acá. Y el modelo que definimos ya, este tiene más valores. Vamos a crear un nuevo archivo. Categories.esquema. No, categoría en singular. Category.esquema.ts. Y bueno, es lo mismo de recién. Entonces, const export const category. Ese es el autocompletado de mi IDE. Igual a pg table. ¿Cómo se va a llamar en la base de datos? Categorías. No sé si lo escribí en plural. Sí. Categorías. Vale. ¿Qué datos va a tener? Va a tener un ID, va a tener un usuario, va a tener un nombre, va a tener un icono y un color. Ya, vale. ID, lo mismo de recién. Serial, acá no hay mucha ciencia. ID, primer key, listo. El user, lo mismo de recién, era user ID. Esto es un integer. En la columna usuario ID no puede ser null. Y la columna nombre va a ser name. Name, ¿cierto? Sí. Va a ser un varchar. A la columna nombre también agreguémosle un largo de... Estas son categorías. También dejémoslo en 15. No, podría haber una categoría más larga. Dejémoslo en 30. El icono es un emoji en el fondo, ¿ya? Y los emojis son caracteres. Entonces también va a ser un varchar. Icono, bueno, acá no es icono, es icon. Y el largo es un carácter 1. Con carácter me refiero a, por ejemplo aquí, emoji, ese. ¿Ya? Eso. Esto es un largo de 1 en el fondo. Y esto es un carácter. No sé si mi IDE lo aguante. Ah, sí lo aguanto. ¿Ya? Pero a eso va ese campo. Y el color va a ser también un varchar que va a relacionarse con un código hexadecimal. ¿Ya? Y los hexadecimales, no recuerdo cuánto es el largo. A ver. Largo, color hexadecimal. No recuerdo si son 8. 1, 2, 3. Ah, son 6. Son 6 más el signo gato. ¿No? O sea, 7. Color. Length 7. Tanto el código como el gato, el hatch. ¿Listo? Y ahora agreguemos, bueno, las otras dos columnas son exactamente iguales, pero voy a agregar la columna de usuario para que veamos también las llaves primarias. O sea, perdón, las llaves foráneas. Entonces, para los usuarios definimos que el modelo era este. Entonces, find users.esquema.ts. Lo mismo de recién. Export user igual a pgtable. Usuarios. Y tenemos un ID, un nombre, un email y una contraseña. Vale. El ID va a ser un serial apuntando a ID con la llave primaria. El nombre, un varchar. Varchar, nombre. Este es un nombre de usuario, ya no es un nombre de una persona, por lo tanto el largo lo voy a definir como 100. Porque podría alguien querer escribir su nombre completo, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo como 100. Email, este es un varchar también. Este, obviamente no creo que existan correos más allá de 50, dejémoslo en 50. Y aquí le agregamos unique, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que definimos recién. O bueno, acá, que el email es único en toda la tabla de usuarios. O sea, no pueden haber dos usuarios que tengan el mismo email. Pueden haber dos usuarios que se llamen igual, ya por coincidencia. Pero no puede haber el mismo email para dos usuarios, porque además yo ocupo el email para registrarme.
Y si ya está registrado el email, no puedo registrarme con ese mismo email, ¿ya? Por eso lo marcamos como único. Y password, bueno, password también es un varchar, pero no vamos a guardar la contraseña real. O sea, no vamos a guardar hola 123, por ejemplo. Vamos a guardar el hash de la contraseña. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa parte. Pero el hash, en resumen, es un carácter, un arreglo de caracteres gigante que no se entiende con leerlo. Uno no ve la contraseña, ve como el dato encriptado. Ya, ahora no recuerdo exactamente de cuánto es el largo, pero lo vamos a dejar como 200. Ya, en total, tampoco es tanto problema. Vale. Y ahora vamos de nuevo a la documentación y vamos a buscar las llaves foráneas. Ejemplo. Ya, ahora, las llaves foráneas. ¿Qué significa una llave foránea? Foránea viene de fuera. En el fondo, la llave primaria me identifica a mí. La llave foránea identifica a otra tabla. En este caso, la categoría y los métodos de pagos están asociados a el usuario. El usuario tiene una llave primaria que lo identifica a él, que vendría siendo el ID. Y la categoría tiene una llave foránea, que en este caso es user ID, el método de pago es el mismo, exactamente el mismo, que identifica a un registro en otra tabla, ¿no? Afuera, foráneo. ¿Ya? Pero sigue siendo una llave, o también se considera un índice o una restricción. ¿Ya? Yo podría crear métodos de pago o categorías asociadas a un ID de un usuario que no existe. Por ejemplo, si yo tengo en la tabla usuario el ID, el 1, el 2 y el 3, de mis primeros 3 usuarios, no tengo más usuarios actualmente, ¿puedo crear una categoría asociada al ID 40, por ejemplo? No, porque no hay ningún usuario con el ID 40, al menos creado aún, ¿ya? Eso se llama con restricciones. Ahora, en la documentación de Drizzle, yo voy a agrandar esto. En la documentación de Drizzle, entonces yo tengo cómo crear esas llaves foráneas. Entonces, en este caso, vamos a acá, foreign key, y tenemos que la construcción es, primero, yo tengo un modelo con la tabla original, digamos, y el otro modelo con la tabla que hace referencia a. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que el campo que va a hacer alusión va a ser de cierto tipo y va a referenciar a cierto valor, ¿ya? A cierta columna o a cierto atributo en este caso, porque estamos viéndolo como código, no como base de datos. Va a ser relación a el atributo de cierto modelo. Entonces, empecemos con el payment method. Dijimos que el user ID va a hacer alusión al usuario ID, que no va a ser nulo y que va a referenciar ¿a quién? A el modelo de usuario. User, debería llamarse payment method. Sí, está bien, user, así lo definimos. Va a llamar a, ahí está. Al esquema user, ok, va a ser relación, lo escribí mal. Así, es una función y adentro tiene una función anónima que hace alusión a qué? A la columna user, punto, y me muestra los campos que tiene. El campo ID, el campo name, el campo email, el campo password, ¿ya? Pero en este caso nosotros sabemos que la llave foránea es ID, ¿ya? Por eso también me lo está mostrando, bueno, este es mi ID, pero por eso me lo muestra con una P, porque se entiende que esa es la llave primaria, ID, listo. Y con eso ya se entiende que esta columna, usuario ID, va a estar asociada a la columna ID de la tabla user. Eso por el lado de SQL. Y por el lado de nuestro modelo, el campo user ID o el atributo user ID de payment method va a estar asociado al campo ID del modelo user. ¿Ya? Y bueno, es exactamente lo mismo, así que voy a copiar. Es exactamente lo mismo en la categoría. Y listo. Con eso ya quedó asociada una con otra. Vale, tendríamos listo el esquema. No voy a mostrar la creación de los demás, porque faltaría el ítem gasto y el gasto, que en el fondo es lo mismo, también se crea de la misma manera. No, el video me va a quedar muy largo, así que vamos a terminar hasta acá, hasta la creación de los esquemas, y en el video que voy a grabar en un ratito más, vamos a ver
cómo se lleva ese modelo que hicimos en TypeScript, cómo se va a llevar a la migración y luego cómo esa migración se va a cargar a la base de datos. Bueno, y cómo vamos a hacer la conexión a la base de datos. Eso vamos a ver en el próximo video. Quedamos entonces hasta acá.